El gobierno nacional asegura que no va a aceptar ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que comprometa el crecimiento de la Argentina. La portavoz de la presidencia dijo que están ahora en plena negociación. Ese crecimiento y esa senda de crecimiento es lo que la Argentina está defendiendo. El gobierno argentino tiene predisposición, tiene voluntad de llegar a un acuerdo que permita pagar de manera sostenible la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que es un problema para la Argentina, que va a ser un problema por muchos años para la Argentina, que es un problema que hemos heredado, pero del cual nos estamos haciendo cargo. Ahora, en esa negociación vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y sobre todo que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con trabajo, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y las argentinas. La vocera presidencial reiteró que la decisión del gobierno es que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso de la Nación. Va a ser enviado obviamente al Congreso porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso, que voté incluso yo cuando era diputada, porque así lo dice también la Constitución de la Nación Argentina, aunque el acuerdo que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional se tomó de buenas a primeras y sin ningún tipo de consulta con el Congreso de la Nación ni con los diferentes espacios políticos. En este caso sí, por supuesto, el acuerdo, si se llega al acuerdo, la carta de intención, si se llega a firmar la carta de intención, va a tener que pasar por el Congreso. Sobre la cotización del dólar blue que sube cada día, la portavoz reconoció que en algún momento impacta en la economía diaria. Y el dólar blue es un dólar, no decimos que es un dólar marginal, decimos que es un dólar informal y que si bien no impacta en la economía real en el momento en el que esto sucede y que tiene que ver con una cantidad de variables que van desde movimientos propios de los mercados financieros hasta expectativas de los mercados financieros, sabemos que en el largo plazo termina de alguna manera generando expectativas que impactan en otros órdenes de la economía, con lo cual también el gobierno tiene una mirada sobre el tema para ver cómo se puede mejorar esa situación. Y con Marcelo Torres intentaremos responder a una pregunta muy sencilla. ¿Alcanzará con las voluntades, Marce, o hace falta mucho más? Bueno, hay visiones contrapuestas a todo lo que está señalando el gobierno en las últimas horas. Incluso hay cierto grado de sorpresa en algunos sectores críticos, particularmente de la oposición y técnicos, que están siguiendo toda esta negociación con información absolutamente diferente. Acá lo que hay que entender que en pocas horas más, hasta las 12 de la noche, el ministro Martín Guzmán tiene la posibilidad de ordenarle al Banco Central a depositar en la cuenta que la Argentina tiene en el Fondo Monetario Internacional un vencimiento de 730 millones de dólares aproximadamente, que es el que cesa mañana. Mañana es el vencimiento, más otro que hay el próximo martes de 318 millones de dólares. Los sectores críticos están entendiendo que aquí hay una suerte de teatralización de parte del gobierno de llevar a un punto de zozobra, de cierto grado de incertidumbre, como si fuese una batalla épica la que está librando la Argentina, cuando podrían resolver el problema rápidamente. ¿Cómo? A través de los derechos especiales de giro, los famosos DEG. El año pasado, Argentina recibió 4.300 millones de dólares extras por parte del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional repartió entre todos los países que son miembros del fondo. Argentina lo es, por supuesto, y recibió el préstamo más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional durante la época de Mauricio Macri. Argentina recibió 4.300 millones de dólares que los países los iban a utilizar para hacerle frente a los gastos de la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Los reservó para pagar los vencimientos del Fondo Monetario que se pagaron durante todo el año pasado. Se habrían gastado 3.000 de esos DEG, 3.000 millones, con lo que le quedarían 1.000 que encuadrarían particularmente en el vencimiento que hay mañana y el próximo martes, con lo que dicen la situación estaría resuelta y no se entiende hasta dónde se quiere llevar a este punto tan crítico de la negociación, incluso con el impacto que tiene en el dólar blue. Y lo último para cerrar, hay cierto grado de información más o menos certera que está sosteniendo que Argentina le ha pedido a México y particularmente a España un préstamo en DEG, en estos derechos especiales de giro, a pagar con un 1% de interés anual. Si esto se resuelve,
estaría también resuelto el pago del próximo mes de marzo, que son 2.800 millones de dólares al Fondo Monetario y 1.900 millones de dólares al Club de París, con lo que Argentina podría evitar el default. Pero mientras tanto no hay ninguna confirmación y se está en esta situación de incertidumbre que el gobierno entiende le viene bien, le beneficia desde el punto de vista político. Para la ciudadanía, por supuesto que no. Muchas gracias, Marce. Enseguida volvemos con vos. Dale, Emi.